Bueno, Padre, gracias. Gracias por estos momentos. Gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Siempre reconociendo mi incapacidad para llegar a esos lugares recónditos del corazón, la mente, el alma de mis hermanos, pero tú sí puedes. Y yo sé que tú estás morando dentro de ellos a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú inspiraste la Biblia, inspiraste a los santos hombres de Dios para dirigirlos y dejarnos este legado, estas instrucciones en tu palabra. Me reconozco incapaz, pero sé que contigo, Señor, todo lo podemos, porque dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, mi Padre. Bendice a mis hermanos también y danos sabiduría espiritual e inteligencia espiritual también para comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Como todos ustedes saben, en la historia pasada del Antiguo Testamento se relatan muchas guerras que enfrentaba el pueblo de Israel. Pero fíjense que también hubo guerras entre ellos mismos. Una de esas guerras fue ese conflicto bélico entre la casa de Saúl y la casa de David, y así se expresa en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Lo que llama la atención, o lo que me llama a mí la atención de este texto, es la frase: pero David se iba fortaleciendo y Saúl se iba debilitando. De aquí, hermanos, el título del mensaje: ¿te fortaleces o te debilitas? Y es una pregunta incluso que tú mismo te puedes hacer. ¿Me fortalezco o me debilito? Aunque nosotros no estamos enfrentando una guerra literal como la que enfrentaban ellos, como las que hemos visto, como la que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, sí enfrentamos una guerra espiritual. Esta guerra espiritual se presenta de diversas formas: problemas matrimoniales, problemas económicos, enfermedades, problemas en las relaciones personales, pecado, pérdida de trabajo, falta de fe y otros muchos más que podría mencionar, pero ustedes se pueden imaginar. Fíjense que el apóstol Pablo nos advierte sobre esta batalla espiritual. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que no tenemos lucha contra los seres humanos. Cuando tú estás peleándote con tu esposa o tú con tu esposo, o tu esposo te hace algo que no te gustó, o tu esposa te hace algo que no te gustó, no te vayas en contra de ella o de él. ¿Por qué? Porque no te estás enfrentando a tu esposa o a tu esposo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, es más fácil poder entender a la otra persona y perdonarla y amarla, porque está siendo usada por el mismo Satanás y no se da cuenta. Incluso nosotros mismos no nos damos cuenta cuando estamos teniendo actitudes que no debemos tener.
Y quiero decirles, hermanos, que aunque el diablo no puede poseer a un cristiano o un hijo de Dios, sí puede influir, y mucho, muchísimo. El cristiano o la cristiana que se descuida en su vida espiritual, más tarde o más temprano va a enfrentar problemas. Estaba hablando en estos días con un hermano allá en México, en Veracruz, que había empezado una obra, reuniones en su casa, y me dijo: oye, nunca había enfrentado yo tanta oposición como ahora. Le digo: claro, porque antes tú no estabas sirviendo a Dios en estas áreas. Iba a la iglesia, leía la Biblia y todo eso, pero no estaba llevando almas para hablarles de Cristo, o cristianos descarriados para discipularlos. Y el diablo no está contento. Te tenía bien así como lo llevabas, pero ahora está representando un peligro para él, y por eso te está ganando o te está poniendo problemas y dificultades. En 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ni no son materiales. Nosotros no luchamos esta guerra con espada, ni arco, ni pistola, ni metralletas, ni bombas, ni tanques de guerra. Es otro tipo de lucha que estamos enfrentando. Sigue diciendo: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, o sea, madura. Si nosotros no somos obedientes, o no tenemos si tenemos una obediencia inmadura, lo que va a pasar es que no vamos a poder destruir fortalezas, ni derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Si tú luchas, y las dos formas de lucha, hermano, lamentablemente te tengo que decir que son la oración y la lectura de la palabra, el tiempo con Dios. Ojalá hubieran otras cosas, ojalá hubieran armas. No, mejor no. No hay otra opción, no hay otra alternativa, sino que tú estés orando y que tú estés leyendo la palabra de Dios, meditándola, reflexionándola y pidiendo a Dios el poder para aplicarla a tu vida y para obedecer. Porque si no, es muy difícil enfrentar, sin el poder de Dios, es muy difícil, hermanos, enfrentar a los demonios. Y esta batalla y esta guerra espiritual que se está librando en nuestras vidas es muy difícil, si no es que imposible. No le vas a poder ganar al diablo si no tienes el poder de Dios en tu vida. Y te va a usar negativamente. Te quitará la actitud de perdonar, por ejemplo, de otorgar perdón a las personas que te han ofendido, y muchos otros problemas que hay. Pues esto es lo que llamamos batalla espiritual. Y como dije, ante esta guerra
debemos estar preparados siempre y cada día. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos cuándo se van a presentar. Y es que ese es el dilema. Si tú supieras que mañana vas a enfrentar una prueba, pues te empiezas a preparar desde ahora. Pero es que no sabes. No sé, no sabemos. De repente se enferma de gravedad alguien de tu familia. ¿Y qué haces? O te angustias, te afanas, te pones a llorar, o te arrodillas, le das gracias a Dios por lo que está pasando, lo alabas, lo adoras y sigues adelante. Un cristiano o una cristiana deprimida tampoco es de buen testimonio. Nosotros decimos porque aquel hizo los pecados esos escandalosos, pero déjame decirte que un cristiano o una cristiana que está en constante depresión está siendo influida por el diablo y no va a poder ganar esa batalla con sus propias fuerzas. Tiene que doblar rodillas. Por eso la pregunta: ¿te fortaleces o te debilitas? Si has entendido estas batallas y estás preparado, tendrás victoria. Si no, tendrás fracaso y te vas a ir debilitando más. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia y amor, nos aconseja cómo fortalecernos. Y de esto va a tratar el mensaje. ¿Cómo fortalecernos? En primer lugar, esperando en Jehová. Esperando en Jehová. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Me llama la atención que no haya puesto los mayores o los viejos, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová o a Jehová tendrás nuevas fuerzas. Pero si tú estás esperando que el pastor o un hermano en quien tú confías venga a hacer la batalla por ti, te doy la mala noticia: no se puede, porque eres tú quien tienes que tomar la batuta. Uno puede aconsejar, el otro te puede decir más o menos qué hacer, pero tú tienes que tomar la decisión de esperar en Dios. ¿Qué es esperar en Dios o esperar a Jehová? Es ir a su presencia, presentarle la situación y tener paciencia para esperar su respuesta. Y esta última parte o las tres partes son difíciles para los cristianos, sobre todo en el tema de esperar su respuesta. Porque esa respuesta puede venir, hermanos, al día siguiente, si Dios así lo quiere. Pero puede venir en una semana, y puede venir en 2 semanas, y puede venir en un mes. Pero si esperas en Jehová, Él te dará la paz, la tranquilidad y la paciencia para esperar su respuesta. También esperar a Dios o a Jehová es confiar en Él. De esto se trata, de la confianza
en nuestro Dios. Miren, nuestra vida debe ser de una constante confianza en el Señor. Constante. Porque no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. No sabemos a qué dificultad nos vamos a enfrentar. Y si es dificultad grande, déjame decirte que solo con el poder de Dios y la presencia en Dios y esperando en Dios vas a poder vencer. Miren, Satanás es nuestro peor enemigo después de nuestro ego. El peor enemigo, en primer lugar, que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Nuestro ego que se quiere imponer, nuestro ego que nos lleva a tener actitudes carnales y no espirituales. El ego es la vieja naturaleza, el yo tuyo de la vieja naturaleza, porque el nuevo es la naturaleza divina, es Jesús en nuestra vida. Bueno, Padre, gracias por estos momentos, gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra, siempre reconociendo mi incapacidad para llegar a esos lugares recónditos del corazón, la mente, el alma de mis hermanos, pero tú sí puedes. Y yo sé que tú estás morando dentro de ellos a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú inspiraste la Biblia, inspiraste a los santos hombres de Dios para dirigirlos y dejarnos este legado, estas instrucciones en tu palabra. Me reconozco incapaz, pero sé que contigo, Señor, todo lo podemos, porque dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, mi Padre. Bendice a mis hermanos también y danos sabiduría espiritual e inteligencia espiritual también para comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Como todos ustedes saben, en la historia pasada del Antiguo Testamento se relatan muchas guerras que enfrentaba el pueblo de Israel. Pero fíjense que también hubo guerras entre ellos mismos. Una de esas guerras fue ese conflicto bélico entre la casa de Saúl y la casa de David, y así se expresa en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Lo que llama la atención, o lo que me llama a mí la atención de este texto, es la frase: pero David se iba fortaleciendo y Saúl se iba debilitando. De aquí, hermanos, el título del mensaje: ¿te fortaleces o te debilitas? Y es una pregunta incluso que tú mismo te puedes hacer: ¿me fortalezco o me debilito? Aunque nosotros no estamos enfrentando una guerra literal como la que enfrentaban ellos, como las que hemos visto, como la que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, sí enfrentamos una guerra espiritual. Esta guerra espiritual se presenta de diversas formas: problemas matrimoniales, problemas económicos, enfermedades, problemas en las relaciones personales, pecado, pérdida de trabajo, falta de fe y otros muchos más que podría mencionar, pero ustedes se pueden imaginar. Fíjense que el apóstol Pablo nos advierte sobre esta batalla espiritual en Efesios capítulo 6
versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que no tenemos lucha contra los seres humanos. Cuando tú estás peleándote con tu esposa o tú con tu esposo, o tu esposo te hace algo que no te gustó, o tu esposa te hace algo que no te gustó, no te vayas en contra de ella o de él. ¿Por qué? Porque no te estás enfrentando a tu esposa o a tu esposo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, es más fácil poder entender a la otra persona y perdonarla y amarla, porque está siendo usada por el mismo Satanás y no se da cuenta. Incluso nosotros mismos no nos damos cuenta cuando estamos teniendo actitudes que no debemos tener. Y quiero decirles, hermanos, que aunque el diablo no puede poseer a un cristiano o un hijo de Dios, sí puede influir, y mucho, muchísimo. El cristiano o la cristiana que se descuida en su vida espiritual, más tarde o más temprano va a enfrentar problemas. Estaba hablando en estos días con un hermano allá en México, en Veracruz, que había empezado una obra, reuniones en su casa, y me dijo: oye, nunca había enfrentado yo tanta oposición como ahora. Le digo: claro, porque antes tú no estabas sirviendo a Dios en estas áreas. Iba a la iglesia, leía la Biblia y todo eso, pero no estaba llevando almas para hablarles de Cristo, o cristianos descarriados para discipularlos. Y el diablo no está contento. Te tenía bien así como lo llevabas, pero ahora está representando un peligro para él, y por eso te está ganando o te está poniendo problemas y dificultades. En 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ni no son materiales. Nosotros no luchamos esta guerra con espada, ni arco, ni pistola, ni metralletas, ni bombas, ni tanques de guerra. Es otro tipo de lucha que estamos enfrentando. Sigue diciendo: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, o sea, madura. Si nosotros no somos obedientes, o no tenemos si tenemos una obediencia inmadura, lo que va a pasar es que no vamos a poder destruir fortalezas, ni derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Si tú luchas, y las dos formas de lucha, hermano, lamentablemente te tengo que decir que son la oración y la lectura de la palabra, el tiempo con Dios. Ojalá hubieran otras cosas, ojalá hubieran armas. No, mejor no. No hay otra opción, no hay otra alternativa, sino que tú estés orando y que tú estés leyendo la palabra de Dios, meditándola
reflexionándola y pidiendo a Dios el poder para aplicarla a tu vida y para obedecer. Porque si no, es muy difícil enfrentar, sin el poder de Dios, es muy difícil, hermanos, enfrentar a los demonios. Y esta batalla y esta guerra espiritual que se está librando en nuestras vidas es muy difícil, si no es que imposible. No le vas a poder ganar al diablo si no tienes el poder de Dios en tu vida. Y te va a usar negativamente. Te quitará la actitud de perdonar, por ejemplo, de otorgar perdón a las personas que te han ofendido, y muchos otros problemas que hay. Pues esto es lo que llamamos batalla espiritual. Y como dije, ante esta guerra debemos estar preparados siempre y cada día. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos cuándo se van a presentar. Y es que ese es el dilema. Si tú supieras que mañana vas a enfrentar una prueba, pues te empiezas a preparar desde ahora. Pero es que no sabes. No sé, no sabemos. De repente se enferma de gravedad alguien de tu familia. ¿Y qué haces? O te angustias, te afanas, te pones a llorar, o te arrodillas, le das gracias a Dios por lo que está pasando, lo alabas, lo adoras y sigues adelante. Un cristiano o una cristiana deprimida tampoco es de buen testimonio. Nosotros decimos porque aquel hizo los pecados esos escandalosos, pero déjame decirte que un cristiano o una cristiana que está en constante depresión está siendo influida por el diablo y no va a poder ganar esa batalla con sus propias fuerzas. Tiene que doblar rodillas. Por eso la pregunta: ¿te fortaleces o te debilitas? Si has entendido estas batallas y estás preparado, tendrás victoria. Si no, tendrás fracaso y te vas a ir debilitando más. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia y amor, nos aconseja cómo fortalecernos. Y de esto va a tratar el mensaje. ¿Cómo fortalecernos? En primer lugar, esperando en Jehová. Esperando en Jehová. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Me llama la atención que no haya puesto los mayores o los viejos, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová o a Jehová tendrás nuevas fuerzas. Pero si tú estás esperando que el pastor o un hermano en quien tú confías venga a hacer la batalla por ti, te doy la mala noticia: no se puede, porque eres tú quien tienes que tomar la batuta. Uno puede aconsejar, el otro te puede decir más o menos qué hacer, pero tú tienes que tomar
la decisión de esperar en Dios. ¿Qué es esperar en Dios o esperar a Jehová? Es ir a su presencia, presentarle la situación y tener paciencia para esperar su respuesta. Y esta última parte, o las tres partes, son difíciles para los cristianos, sobre todo en el tema de esperar su respuesta. Porque esa respuesta puede venir, hermanos, al día siguiente, si Dios así lo quiere. Pero puede venir en una semana, y puede venir en 2 semanas, y puede venir en un mes. Pero si esperas en Jehová, Él te dará la paz, la tranquilidad y la paciencia para esperar su respuesta. También esperar a Dios o a Jehová es confiar en Él. De esto se trata, de la confianza en nuestro Dios. Miren, nuestra vida debe ser de una constante confianza en el Señor, constante, porque no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. No sabemos a qué dificultad nos vamos a enfrentar. Y si es dificultad grande, déjame decirte que solo con el poder de Dios y la presencia en Dios y esperando en Dios vas a poder vencer. Miren, Satanás es nuestro peor enemigo después de nuestro ego. El peor enemigo, en primer lugar, que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Nuestro ego que se quiere imponer, nuestro ego que nos lleva a tener actitudes carnales y no espirituales. El ego es la vieja naturaleza, el yo tuyo de la vieja naturaleza, porque el nuevo es la naturaleza divina, es Jesús en nuestra vida, es Jesús cambiando nuestra vida porque queremos que la cambie, porque es mejor que la cambiemos. Pero hablando de Satanás, cuando él ve que no estás orando y buscando al Señor y activándote en el servicio a Dios, serás una presa muy, muy fácil. Alguien dijo que el diablo tiembla cuando ve a un cristiano doblando rodilla orando. Y sí, no le conviene. Déjame compartirte unos versículos sobre el tema de Satanás. Recordarte, como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Estar pendiente, estar alertas, porque vuestro adversario, el diablo es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda como león rugiente. Tú has visto a los leones y habrás visto películas y habrás visto cuando un león anda rugiendo. El diablo anda de esa manera también. Y va a devorar a aquel que se está descuidando en su vida espiritual, aquel que no busca al Señor, aquel que no lee su palabra, aquel que no va a la iglesia con frecuencia o regularmente, que va de vez en cuando. El diablo te va a ganar si no te pones las pilas. 1 Pedro 5:8, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la mejor manera de que el diablo
no se nos acerca, hermanos, sometiéndonos a Dios. Y someterse a Dios es sujetarnos a su voluntad, buscarle y decírselo: Señor, yo me sujeto a ti, me someto a ti. Pero decir me someto a ti, me sujeto a ti, significa que yo voy a tratar de obedecer a Dios en las instrucciones que Él me pone y que están en su palabra. Pero que si tú no lees la palabra, pues por supuesto que no vas a saber de qué va la cosa. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El contexto de este versículo es sobre aquel cristiano de la iglesia de Corinto que andaba con la mujer de su papá, o sea, su madrastra. Y al principio, en el 1 Corintios, Pablo les dice: ¿y cómo es que lo toleráis? Están envanecidos porque están tolerando ahí a un adúltero. Deberían expulsarlo de la iglesia. Pero en la segunda carta de Corintios, ya Pablo cambia su actitud y dice que si la persona se ha arrepentido, que le perdonen y que lo reciban de nuevo. Por eso dice aquí: lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. De aquí sacamos una enseñanza. La falta de perdón, el que tú no puedas perdonar a una persona, trátese de quien se trate, que tienes mala onda con esa persona, que no te cae bien, que te cae mal, que te ha herido. Si no lo perdonas o la perdonas, lo que va a pasar es que Satanás va a ganar ventaja sobre ti y estás ignorando las maquinaciones del diablo. El diablo es un manipulador. Maquinaciones son tretas, buscando estrategias, buscando cómo hacerte caer, cómo alejarte de Dios, cómo alejarte de la iglesia. Y él va a buscar. Y ¿sabes qué? En muchas personas Satanás tiene éxito por llevarlo como lo lleva. Muy bien. La segunda, ¿cómo fortalecernos? El segundo paso es recordando que Cristo es poderoso para ayudarnos. Tal vez puedas decir: no, si eso yo lo recuerdo, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, porque me ha sucedido, que hay muchas veces que no recordamos que Cristo es poderoso para ayudarnos. Y por eso buscamos la ayuda por otro lado. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y cuando habla de tentado, aquí no solamente se refiere a ese pecado escandaloso o solo al pecado, se refiere a las pruebas, a los problemas que uno pueda estar pasando. Pues la linda noticia y maravillosa es que Él es poderoso para socorrerte en medio de esa prueba.
Pero lo tienes que recordar, o lo tenemos que recordar. Y si nosotros no solamente creemos esto, sino también lo recordamos constantemente, no dudes que Dios te ayudará. Pero tienes que estar en su presencia. Tienes que estar leyendo la palabra, memorizando textos. Incluso en algunas ocasiones te va a ayudar aunque no lo estés buscando, porque Él es muy misericordioso. Pero es mejor, siempre será mejor buscar a Dios. El tercer paso para fortalecernos es teniendo en cuenta que Dios siempre estará contigo. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, échale ojo a esta palabrita, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto se lo dijo Dios a través de Isaías al pueblo de Israel: no temas porque yo estoy contigo. Pero te lo dice a ti también, me lo dice a mí también, nos lo dice también a nosotros. Dios está con nosotros. Y fíjese que lo maravilloso es que la ayuda de Dios no es de vez en cuando, no es hoy sí, mañana no. ¿Qué dice? Siempre. ¿Y qué significa siempre? Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Él te ayudará. Él nunca se va a apartar de ti, aunque tú te apartes de Él. Él siempre va a estar esperándote. Siempre. Porque quiere ayudarte. Así como ayudó también al pueblo de Israel. Él quiere ayudar a sus hijos, quiere ayudar a los nacidos de nuevo, quiere ayudar a los que se dicen ser cristianos e hijos de Dios. El cuarto paso: alabándole y cantándole. Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar, al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y cuando dice que ha echado en el mar al caballo y al jinete, se está refiriendo, está pensando en un evento importante. Hola. En un evento importante que pasó el pueblo de Dios. ¿Lo recuerdan? Cuando abrió el mar rojo y pasaron. ¿Se acuerdan? Hay una canción que dice: echó a la mar quien nos perseguía. Ya no sigo porque les va a gustar mi forma de cantar. Y entonces está basado en esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel. ¿Usó ese? Bueno, estamos preparados para todo, hermanos. Ya está el tercero. Ojalá que no falle. Además de la gratitud, otra de las estrategias más efectivas para enfrentar las crisis y problemas es alabando a Dios y cantándole. Cántale, alábalo, no te imaginas la bendición que es hacerlo. Y nadie aquí en la tierra te puede dar la mejor solución. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras, quizás ni tu pastor o un hermano en quien tú confías, porque le tienes que cantar a Dios, no a ellos.
sino a Dios, alabarle a Dios y darle gracias. Cuando estás en enfermedad, acuérdate de alabar a Dios. Ahora con los celulares, y si tienes YouTube, te metes ahí, hermano, y puedes encontrar cualquier canción cristiana y escucharla. Estás enfermo, estás en la cama, escucha la alabanza. Hoy está la televisión que tiene canales cristianos y salen predicadores y hay cantos y hay grupos de música. Entonces clávate en eso en lugar de clavarte en tu mismo problema, porque los dolores en el cuerpo, hermanos, se intensifican más cuando nosotros nos estamos concentrando en el dolor. Nosotros mismos lo aumentamos. Pero cuando te empiezas a quitar tu mirada de ese dolor y la pones en Jesús, en Dios, y empiezas a alabarle, a darle gracias, a cantarle, el dolor disminuye considerablemente, hermanos. Me acuerdo cuando experimenté por primera vez esto. A mí me había dado la primera crisis del nervio ciático aquí en la pierna izquierda y tenía unos dolores, pero muy fuertes, y estaba tomando unos medicamentos, yo creo que era diclofenaco o una cosa de esa, pero ese no me quitaba el dolor. Entonces el Espíritu Santo me guió para darle gracias al Señor, y estuve dándole gracias, estuve alabándole, y fíjense que en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, yo sentí que el dolor cesó y pude dormir. Al siguiente día fui a ver al médico y él ya me recetó lo que tenía yo que tomar. Pero descubrí eso, que la alabanza, la gratitud, la adoración a Dios es de las mejores estrategias que te puedas imaginar. No te olvides que el diablo maquina, y cuando te ven en esa situación de crisis, de problema, enfermedad o conflictos familiares o necesidad económica, cualquier otra cosa, él va a ganar ventaja si te ve que te estás quejando constantemente y que no estás confiando en el Señor. Y si te quieres quejar, pues quéjate con Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro refugio y amparo. Pero a veces somos tan religiosos que ni siquiera creemos esto. Entonces, sí, yo voy, Señor, me refugio en ti, porque tu palabra dice que tú eres mi refugio, y vengo ante ti, Señor, porque tengo este problema, Padre, y me siento mal y no me gusta y siento feo aquí dentro de mi corazón, y empiezas a descargar tu alma. Eso es descargar tu alma con el Señor, y el Señor te está escuchando y vendrá y te dará la victoria. El quinto paso dice: creyendo a su palabra. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero también el más poderoso, hermano. Memorízalo. Memoriza, es un texto muy fácil de recordarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y además de la adoración, además del cántico, además de la alabanza, recitar y pronunciar y declarar textos que hablan de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te vas y te lo vas repitiendo.
Te lo va repitiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otro que dice: soy más que un vencedor por medio de Cristo, y que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Y soy más que un vencedor. Y si no puedes aprenderte porque no tienes buena memoria o lo que sea, con que te aprendas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que un vencedor. Eso constantemente está en mi mente, pero cuando estoy a solas lo puedo decir en voz alta para que el diablo me oiga, para que Satanás me oiga, porque esta es una forma de someternos a Dios, memorizando su palabra y declarándola. Ahora déjame decirte que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y fíjate que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. En Santiago 2:19 lo dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en Dios, los demonios creen en Dios, Él los hizo. Satanás entra ahí a la presencia de Dios, pero no le creen a Dios, y por eso se han rebelado contra Dios. Y por eso la batalla que hay es entre Dios y el diablo. Más que nada el diablo que está atacando a Dios. Y atacar a los hijos de Dios es atacar a Dios. Atacar la iglesia, la iglesia de Cristo, es atacar a Dios. Y por eso Dios nos ofrece su ayuda y su fortaleza. Y en último lugar, el sexto paso es estando atento en quién te fortaleces y en quién te refugias. El Salmo 46, versículo 1 al 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y cuando uno está pasando por una crisis, un problema, y nosotros no tenemos esta actitud, no le creemos a Dios. Si nosotros no obedecemos o aplicamos las instrucciones que Dios tiene en la Biblia para nosotros, significa que no le crees a Dios. Pero pastor, si yo creo en Dios, sí, pero también los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero creerle a Dios también es otra cosa. He descubierto a lo largo de mi vida cristiana que la fe funciona mejor cuando Dios te dice que hagas algo. Te lo está diciendo Dios. Porque otra forma de hacerlo, hermanos, es vanidad y es puro ego. Yo tengo mucha fe. Y tú debes tener mucha fe. Entonces, si Dios te dice: no mientas, ¿qué vas a hacer? Mentir. ¿Vas a mentir? ¿Verdad que no? Pues si Dios te dice que evangelices, que hagas discípulos, que compartas la palabra, y no lo haces, no le estás creyendo a Dios, porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cualquier otra instrucción que haya. Si Dios te dice: quiero que vayas a servirme en un país musulmán y quiero que vayas como misionero, ahí está la fe. Le creo a Dios porque Dios me dice que Él va a estar pendiente de todas mis necesidades. En la doctrina cristiana, hermanos, fortaleza, ya voy concluyendo, fortaleza es la virtud fundamental que trata de vencer el temor y de eludir la temeridad.
Y no todos los seres humanos o todos los cristianos poseen esta virtud, pero quienes la contemplan demuestran firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida y constancia por buscar hacer el bien. Y esto es lo que debemos hacer todos los hijos de Dios: tener esta virtud, desarrollarla, pedirle a Dios. Pero de hecho ya Dios te ha dado las herramientas y te ha dado los recursos. El fruto del Espíritu Santo, ¿lo tienes? A ver, dime, ¿lo tienes? ¿Sí? Entonces, tú tienes 9 virtudes: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. 9 virtudes ya están en ti, porque te las ha dado el Espíritu Santo. Y esas virtudes son sobrenaturales. Pero ¿por qué no las demuestras cuando estás en dificultades? ¿Sabes por qué? Porque no le crees a Dios. Así de sencillo. Dios dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y Dios dice que tenemos el fruto del Espíritu Santo, estas 9 virtudes. Y si yo aplico esas 9 virtudes a mi vida caminará de otra forma. Mi alma, mi espíritu, mi mente, incluso hasta mi cuerpo, en cuanto a la salud física, todo eso va a venir a tu vida. Así que esto es lo que debemos hacer todos los hijos de Dios. Y quiero concluir. Perdón, hay otro texto que olvidé aquí mencionar, que es Jeremías 16, 19 al 20. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses, son estatuas, son muñecos que están ahí. Y voy a concluir con el siguiente texto, el Salmo 18:2. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, tú eres mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Qué hermosa declaración que hace el salmista. Con esto concluyo y quiero pedirles que se pongan de pie. No me quites la diapositiva, por favor. Quiero que levantes tus manos hasta donde puedas. Sí. Y quiero que repitan conmigo este texto, pero con autoridad, con fuerza, con ganas. Dale. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, qué linda oración esta del salmista. Y la hacemos nuestra. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra roca, nuestro defensor, nuestro libertador. Tú eres nuestra fuerza y nuestro escudo, nuestra poderosa salvación, nuestro alto refugio. En ti confiamos, Señor, y en ti confiamos y queremos confiar siempre, todos los días, y tener victoria sobre las crisis, sobre las batallas que estamos pasando.
Y yo te pido, Señor, que le des a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que los llenes de tu Espíritu, que los llenes de tu Santo Espíritu. Tu Espíritu Santo está en ellos y ellos tienen el fruto, y yo también. Y lo único que tenemos que hacer es manifestarlo, tomar la decisión de manifestar amor, gozo, paz, paciencia, para honra y gloria tuya, Señor, para que seas tú nuestra fortaleza. Les pregunto, hermanos, ¿se fortalecen o se debilitan? Amén. Y hay que hacerlo todos los días.